Buenos días. Romanos es un libro muy bonito, muy lleno de contenido que nos instruye en nuestra vida cristiana y nos recuerda de dónde el Señor nos sacó. La libertad. La libertad es una palabra que muchos le buscan sentido, que muchos se excusan en ella para hacer lo que no deberíamos. Pero justamente Romanos 5:6 nos muestra la verdadera libertad. Y dice los dos últimos versículos del capítulo 5. La ley vino para que aumentara el pecado. Pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y si así como el pecado reinó para traer muerte, así también la bondad de Dios reinó para liberarnos de la culpa y darnos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la ley vino para mostrar que era pecado. Dios como rey puso la ley y entonces nos muestra esto es pecado y esto también. Entonces vino mucho, digamos, pecado, porque antes no estaba mencionado como pecado. Pero entonces cuando vino la ley, el pecado supuestamente aumentó porque ya tenemos un nombre para ello. Pero cuando aumentó el pecado, entonces Dios mandó a Jesús y se mostró aún más bondadoso. Entonces, ¿qué diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? Entonces, Pablo nos muestra justamente el contraste. Ustedes ya viven en Cristo, entonces ya dejen a un lado el pecado. Más adelante dice: pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. O sea, como Cristo ya no vive, ya resucitó de los muertos, entonces Él ya vive para Dios, entonces nosotros también debemos considerarnos muertos al pecado. Por tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entreguen su cuerpo como instrumento para hacer lo bueno. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley sino a la bondad de Dios. Es decir, ya están libres del pecado. Ya pueden dominar el pecado, ya pueden no obedecer los deseos del cuerpo, como dice aquí en esta versión. Estoy leyendo el capítulo 6 de Romanos. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlos, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Eso sí, lo mismo si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, que se obedecen a Dios para vivir una vida de rectitud. Gracias a Dios que ustedes antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado en el servicio de una vida de rectitud. De modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, ahora entreguen también su cuerpo al servicio de una vida de rectitud, con el fin de vivir completamente consagrados a Dios. Y me gustaba leerlo en esta versión porque explica muy claramente el contraste. Ustedes antes vivían para obedecer a sus propios deseos, ahora ya no viven para sus propios deseos, es decir, el pecado. Ahora viven para obedecer a Dios y vivir una vida de rectitud, para vivir completamente consagrados a Dios. Esto es lo que nosotros debemos elegir. Tú has sido liberado del pecado, ¿verdad? Pero no es para algunas cosas y para otras no. Es para que puedas vivir en la libertad que da Dios, de vivir completamente consagrados a Él, completamente en una vida de rectitud. Y esta es la diferencia. Antes obedecíamos al pecado porque esa era la ley que nos dominaba. Ahora
no obedecemos al pecado, sino que estamos bajo la bondad de Dios. Así que debemos vivir para Dios, porque estamos bajo su bondad, y una vida de rectitud que le agrade a Él, porque estamos bajo su bondad, porque Él ya nos dio vida. Dice, el pago que da el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en unión con Cristo, nuestro Señor, quien ya resucitó. Qué bonito es pensarlo así, ¿verdad? ¿De quién eres esclavo ahora? Cuando nos hacemos esclavos de Cristo, somos libres, libres de la ley del pecado. Podemos obedecer a Dios y vivir una vida de rectitud gracias a su amor tan grande por nosotros. Que Dios te bendiga y te ayude a vivir una vida que agrada a Dios. Dios te bendiga este día.